Hoy he titulado esta prédica Iglesia secuestrada, porque una de las discusiones que más se da dentro del ámbito cristiano es la pregunta de ¿cuál es la iglesia verdadera? Esa es una de las preguntas que más se da en el ámbito cristiano. Y algunos definen la iglesia por un logo, otros definen la iglesia por la forma de vestir, otros definen la iglesia por el orden del culto, otros la definen por determinadas costumbres. Pero cuando elevamos nuestras costumbres al mismo nivel que la palabra de Dios, entonces terminamos, como yo lo denomino, secuestrando la iglesia. Y la iglesia no pertenece a una cultura o a una denominación, ni a preferencias de personas. La iglesia le pertenece al Señor Jesucristo. Esa es la iglesia. La iglesia no es un conjunto de normas humanas, es una comunidad de personas que somos el cuerpo de Cristo porque vivimos bajo la presencia del Espíritu Santo. Eso es la iglesia. Y yo le invito a que abra su Biblia. Colosenses capítulo 2, versículos del 20 al 23. Colosenses capítulo 2, versículos del 20 al 23. Amén. Colosenses capítulo 2, versículos del 20 al 23. Dice así la palabra de Dios. Y por medio de él, Colosenses capítulo 2, me equivoqué, fue yo, del 20 al 23, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamiento y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Oremos al Señor. Amado Dios, habla por favor a nuestras vidas. Queremos hoy escuchar tu voz. Háblanos, porque estamos sirvientes de ti. Enséñanos lo que hoy tienes para nosotros y haznos, mi Cristo, crecer en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor, mis hermanos. El apóstol Pablo nos recuerda que la vida cristiana no se construye con reglas externas. Entonces, ahorita leímos y el texto dice: habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Debemos vivir una relación viva con nuestro Señor Jesucristo. Nuestra identidad es que morimos al pecado, morimos a nuestra vida y ahora vivimos una nueva vida en el Señor. Esa es nuestra identidad. Pero muchas veces intentamos cambiar la conducta de las personas, pero no predicarles al Cristo que cambia los corazones. Y el Evangelio primero transforma el corazón. Ahí es donde va el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo advierte que uno de los mayores peligros de la iglesia o de la religión es poner mandamientos y doctrinas de hombres como si fueran mandamientos divinos.
Ahí lo leímos, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Y pensemos lo siguiente. Supongamos que un hombre se viste elegantemente, usa corbata, viene todos los cultos, ora todos los días, diezma fielmente, pero en secreto alimenta pensamientos impuros o mira lo que no tiene que ver en una pantalla. Entonces les pregunto, ¿podríamos decir que ese hombre es un varón de Dios? Ahora pongamos una mujer que viste con mucha modestia, mantiene una apariencia intachable, que cumple con todas las normas, pero es iracunda. No le gusta que es iracunda, es orgullosa, explota con nada. Yo les pregunto, ¿sería esa una dama dirigida por el Señor? ¿Dirigida por el Espíritu Santo? Y el Señor Jesucristo nos enseñó que los verdaderos problemas del ser humano no están en su apariencia exterior, sino en el corazón. Porque las reglas externas parecen producir espiritualidad, pero no pueden transformar el corazón. Por eso el apóstol aquí nos escribe: tales cosas, el versículo 23, miren, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, una corbata se ve linda, pero no puede producir humildad. Una falda se ve bonita, pero no puede producir mansedumbre. Mire, cualquiera puede ponerse una corbata, pero no cualquiera pone la otra mejilla. Cualquiera puede usar falda, pero no cualquiera puede perdonar una ofensa. Cualquiera puede asistir al templo, pero no cualquiera puede amar a sus enemigos. Porque la iglesia nunca debe ser secuestrada por tradiciones humanas, porque ninguna de esas cosas podrá reemplazar el poder del Espíritu Santo. Ninguna. Y entonces uno se hace la pregunta: ¿se podría ser cristiano sin la presencia de Cristo? ¿Creen ustedes que se podría ser cristiano sin la presencia del Señor? ¿Cuál es la respuesta? No. Pero hoy vivimos una época donde las cosas han perdido su esencia. Entonces hoy usted puede ir al supermercado y encontrar café sin cafeína. Eso existe, café descafeinado. Es café, pero no tiene la esencia del café. Hoy usted encuentra azúcar que no es azúcar. Entonces, endulzantes, 0% azúcar. Es algo que endulza, pero no tiene la esencia del azúcar. Y hoy algunos han cambiado a Cristo por la apariencia externa. Han cambiado a Cristo por la prosperidad económica. Han cambiado a Cristo por la moralidad humana. Pero el Evangelio nunca ha sido de vestidos, de dinero o de apariencia. El Evangelio es acerca de la presencia del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Porque si Cristo vive en mí, yo sabré cómo vestirme. Si Cristo vive en mí, yo sabré cómo hablar. Si Cristo vive en mí, yo sabré controlar mis emociones.
Si Cristo vive en mí, yo sabré tener una conducta apropiada. Pero de nada sirve una conducta apropiada si Cristo no vive en mí. Y hoy hay gente que tiene religión sin Cristo. Y los vemos. ¿Cuántas religiones habrá en el mundo? Nada más aquí en Versalles hay como 20 grupos. Por allá hay unos, por allá hay otros, allá en el parque hay otros. Y hay religiones, pero sin Cristo. Se pueden tener templos sin Cristo. Se pueden hacer programas sin Cristo. Se puede tener apariencia de santidad sin Cristo. Pero no se puede ser un verdadero hijo de Dios sin la presencia del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses 1:21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando Cristo deja de ocupar el primer lugar, el evangelio pierde su esencia. Si Cristo no es el centro de nuestra vida, estamos haciendo cosas sin esencia. Si lo que nos motiva a estar aquí no es buscar al Señor ni llenarnos más de Él, estamos perdiendo la esencia. Pero qué bueno que nosotros estamos aquí buscando tener cada día más cercanía con el Señor Jesucristo. Y eso me lleva a pensar que muchas veces vivimos de una forma natural, cuando Dios desea que vivamos de una forma sobrenatural. Uno de los peligros de la vida cristiana es conformarnos con cambios naturales, cuando Dios desea producir una transformación sobrenatural. Mire, hay cosas que se pueden lograr por influencia humana. Podemos convencer a una persona para que cambie su forma de vestir. Usted puede convencer a alguien. Usted puede convencer a una dama para que en vez de usar pantalón use falda. Usted lo puede convencer. Pero tú no le puedes cambiar el corazón. Mire, usted puede convencer a alguien para que abandone un vicio. Que deje de tomar, que deje las drogas. Pero no le podemos cambiar el corazón. Y todos los cambios son buenos, todos esos cambios son buenos, pero no sustituyen el poder del Espíritu Santo. No lo sustituyen. Mire, la religión se centra en lo que las personas hacen. La religión se centra en lo que las personas hacen. Por eso las religiones prohíben a la gente: no haga esto, no haga lo otro, no haga lo otro, no haga lo otro. Pero el evangelio se centra, o Cristo se centra, en lo que las personas son. Por eso el Señor dice: venid a mí, los que han cambiado, que yo los hago descansar. No, los trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Porque un hombre puede dejar un vicio y seguir siendo orgulloso. Una mujer puede cambiar una mala costumbre y seguir estando lejos de Dios. Alguien puede cambiar su forma de vestir y seguir teniendo un corazón altivo. Porque el evangelio nunca va a lo que las personas hacen, sino a lo que las personas son. Por eso el Señor nos dice que de a modo que si alguno está en Cristo, cambiará lo que hace. No, nueva criatura es. Es que el Señor cambia lo que somos por el poder de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Aplauda el nombre de Jesús, gloria a Dios. Santiago 5:17. La Biblia nos dice que Elías, el profeta Elías, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías, ¿sabe qué quiere decir eso? Elías era un hombre común y corriente.
Pero Elías oró para que no lloviera y no llovió. ¿Y qué es lo que hace que un hombre común y corriente pueda vivir bajo lo sobrenatural? La presencia del Espíritu Santo. Lo mismo ocurrió con los discípulos. Antes de recibir el Espíritu Santo, eran hombres comunes y corrientes. Pero cuando fueron llenos con el poder del Espíritu Santo, dice la Biblia que Pedro predicó un sermón: varones hermanos, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa fue la prédica del apóstol Pedro. Yo le digo, una prédica poderosa. Algunos dirán, pastor, le faltó. No le faltó nada. Dice la Biblia que se arrepintieron como 3,000. ¿Y qué es lo que hace que un hombre común y corriente pueda ver lo sobrenatural? Que está lleno del poder del Espíritu Santo. Es que cuando estamos llenos de la gloria de Dios, oiga, nosotros podemos reflejar el poder de Dios en nuestra vida. Aplauda el nombre de Jesús, gloria a Dios. Romanos 8:14, el apóstol dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero cuando vivimos solamente en lo natural, dependemos de nuestras capacidades. Pero cuando vivimos llenos del Espíritu Santo, dependemos del poder de Dios en nuestra vida. Y es que es el Espíritu Santo el que puede producir amor donde hay odio. Yo he visto gente llegar a la iglesia odiando. Un día al hermano Esdras le sucedió, siendo pastor en Villacatanga, en Barranquilla. Un hermano tenía ya años de convertido, y un día en una convención el hermano va caminando y se encuentra con un tipo que había asesinado a su hermano de sangre. Este hermano había sido miembro de un grupo y bueno, se arrepintió y se lo encontró de frente. Y cuando los dos se encontraron, el uno le dijo al otro: ¡Ey! ¿Y tú qué, te convertiste? Y yo: sí, yo me convertí. Y el hermano se lo quedó viendo y le dio un abrazo. Entonces ven para acá, que tú eres mi hermano, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y quién puede cambiar el dolor de un asesinato? Ese hermano en la cárcel tuvo muchos años y allá conoció el Evangelio. Pero ¿quién puede cambiar el odio por amor? Una corbata puede cambiar el odio por amor. Una falda puede cambiar el odio por amor. El no usar aretes cambiará el odio por amor. No, es la presencia del Espíritu Santo la que hace que el hombre tenga un corazón conforme al corazón de Dios. Explíqueme cómo alguien que viene marcado por el pecado ahora es alguien puro. Tenemos hermanos que vivieron, por así decirlo, la vida loca. En el mundo iban a prostíbulos, iban a bares, iban a las fiestas, participaron de cuanto pecado. Y hoy uno los ve con una pureza. ¿Y quién es el que puede cambiar la mente de un hombre corrompido en una mente sana y pura? El poder del Espíritu Santo. Mire, la meta de la iglesia, escúcheme esto bien. Algunos toman notas, tome nota de esto. La meta de la iglesia no es tener buenas personas. Oído aquí. La meta de la iglesia no es tener buenas personas. La meta de la iglesia es tener pecadores llenos de la presencia de Dios. Es que eso marca la diferencia. Pero a veces creo que limitamos el Espíritu Santo únicamente a hablar en lenguas.
Mire, nosotros creemos y predicamos que el bautismo del Espíritu Santo viene cuando uno habla en lenguas. Y eso lo creemos. Pero no es lo más importante. Escúcheme esto aquí bien. El hablar en lenguas no es lo más importante de la presencia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no solamente nos hace hablar en lenguas. El Espíritu Santo vino para que Cristo sea formado en nosotros. Ustedes no han visto gente que ha hablado en lenguas y tienen un testimonio terrible. ¿Y por qué pasa esto? Porque a veces creemos que hablar en lenguas y ya. No. Hablar en lenguas hace parte de la obra del Espíritu. Pero la finalidad de la obra del Espíritu Santo es que usted y yo cada día nos parezcamos más al Señor Jesucristo. Aplauda el nombre de Jesús, aleluya. Pero mi amada iglesia, mire, a veces anhelamos hablar en lenguas, pero no anhelamos morir al orgullo. A veces anhelamos hablar en lenguas, pero no anhelamos tener la capacidad para perdonar. Anhelamos hablar en lenguas, pero no anhelamos amar a quienes nos han herido. Y Jesús nunca dijo: por sus lenguas los conocerán. Maestro, ¿cómo sabremos quiénes son tus hijos? Por sus lenguas los conocerán. Así dice la Biblia. San Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. Yo recuerdo que antes de ser pastor, por sus frutos los conoceréis. Yo recuerdo que antes de ser pastor, yo era líder de jóvenes de una congregación. Y a mí siempre me han tildado de loco. Yo siempre he sido así como estrambótico. Entonces yo hacía noches de adoración, me acuerdo, y eso nos poníamos a cantar 3 horas. Eso era una cosa, hermano, hermosa. Pero yo no sé por qué, hermano. Bueno, uno, como hay un versículo, segunda de Manuela 14:12, uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Hubo una persona que no le caí bien, hermano, y era una cosa tremenda, y no le caí bien. Y un día esa persona le dijo a mi pastor: ¿y usted por qué no deja servir allá a él? Vea, ese muchacho tiene pecados ocultos. Y yo me impresionaba que esa hermana, oiga hermano, ella hablaba mucho en lenguas. Y yo me preguntaba, pero ¿cómo es posible que alguien que habla en lenguas sea capaz de acusarlo a uno de que uno tiene pecados ocultos? Bueno, resulta que pasaron los años, Dios me permitió ser pastor, y aquella persona que tanto hablaba en lenguas, un día abandonó a su casa, se fue con otro señor. Sí, dejó al esposo con una niña y se fue a vivir con otro señor. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó ahí? Eso me pone a pensar que ella hablaba en lenguas, pero sus decisiones demostraron que no vivía bajo el poder del Espíritu Santo. Con esto les quiero decir que las lenguas no son importantes. Claro que no. Las lenguas son importantes, son evidencia del Espíritu Santo. Las lenguas son una bendición, pero las lenguas sin la dirección del Espíritu Santo se convierten en nada. Por eso usted lee 1 Corintios 13:1. El apóstol dice: si hablas en lenguas humanas y angélicas, ¿y qué? Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. El apóstol Pablo no está diciendo que las lenguas no sean importantes. Él lo que está enseñando es que las lenguas no pueden reemplazar el fruto del Espíritu Santo.
Porque de nada nos servirá hablar en lenguas si no hay amor. Mire, de nada nos servirá hablar en lenguas si no hay fidelidad a Dios. De nada nos servirá hablar en lenguas si en vez de tener dominio propio tenemos demonio propio. De nada servirá hablar en lenguas si no hay obediencia. Y es que mire, cuando buscamos al Señor sinceramente, ocurren ambas cosas. Dios nos llena de su Espíritu Santo y hablamos en nuevas lenguas, pero también damos fruto del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Aplauda fuerte al Señor. Gloria a Dios. Mire, y llega una pregunta: ¿para qué queremos el Espíritu Santo? ¿Usted se ha preguntado alguna vez eso? Porque a mí me pasó querer el Espíritu Santo para demostrar. Yo quería que Dios me llenara del Espíritu Santo para tocar la batería en una convención. Eso es lo que yo quería. Y Dios me permitió. Pero ahora que he madurado, uno con los años va madurando y va dejando lo de niño. Y entonces me doy cuenta que ese no es el propósito por el cual deberíamos anhelar el Espíritu Santo. Porque muchos desean el Espíritu Santo para predicar en una convención, o para cantar en una confraternidad, o para tocar la batería como en mi caso, o para enseñar una clase, o para tener un cargo en la iglesia. Y mire, aunque el Espíritu Santo nos capacita para el servicio, ese no es el propósito principal del Espíritu Santo. El propósito principal del Espíritu Santo es que usted y yo seamos cada día más como Cristo. Aunque no me den ningún cargo en la iglesia, aunque no predique en ninguna convención, aunque no me dejen tocar el piano en ningún lado, pero que cuando el Señor me vea, Él pueda ver el fruto del poder de su Espíritu Santo en mi vida. ¡Aleluya! Porque la pregunta no es cuántas cosas hacemos en la iglesia. La pregunta es cuánto nos parecemos a Cristo. Porque hay gente que hace cosas en la iglesia pero no se parecen al Señor. Mire, una persona puede predicar en una convención y ser altivo. Puede pasar. Una persona puede cantar hermoso y mirar lo que no tiene que ver en una pantalla del celular. Una persona puede enseñar a los niños y tener raíz de amargura. Una persona puede tener el cargo más alto en la iglesia, pero tener un corazón alejado de Dios. Y yo les pregunto, qué bueno llenarnos del Espíritu Santo, no para hacer cosas para Dios, sino para ser más como Él. Sed imitadores de mí como hijos amados. Sed imitadores del Señor como hijos amados. Vea, si yo me lleno del Espíritu Santo para ser más como Cristo, van a llegar luego, luego va a llegar la oportunidad de predicar, me van a hacer evangelizar, me van a hacer servirle, me van a hacer estar cercano a Él. Pero necesito el Espíritu Santo para lo correcto. El Espíritu Santo no es para darnos fama a nosotros. El Espíritu Santo no es para que diga, uy, el pastor Daniel, cómo predican con la unción. No. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la gloria no sea nuestra, no. La gloria le pertenece al Señor Jesucristo. Aplauda el nombre de Jesús. Y hoy le tengo una noticia, y es que Cristo ya está en nosotros. Yo quiero que supongamos lo siguiente, con esto acabo. Supongamos que hoy el Señor Jesucristo decide volverse a manifestar en carne, y lo vemos entrar aquí a Versalles, y decide sentarse al lado de usted, y entonces le dice,
desde hoy me voy a ir contigo para donde tú vayas. Entonces, mañana cuando llegamos al trabajo, Jesús está ahí. Si tenemos que ir al hospital, Él está ahí. Si atravesamos una dificultad económica, Él está ahí. Yo estoy seguro que muchas cosas cambiarían. Estoy seguro. Trabajarías diferente, porque Jesús está ahí. Si tienes que ir a un hospital, estarías confiado. ¿Sabes por qué? Porque Jesús está ahí. Si tuvieras que pasar una dificultad económica, confiarías. ¿Sabes por qué? Porque Jesús está ahí. Pensaríamos más antes de hablar. ¿Por qué? Porque Jesús está ahí. Cuidaríamos lo que vemos en una pantalla. ¿Por qué? Porque Jesús está ahí. Controlaríamos mejor nuestras emociones. ¿Sabe por qué? Porque Jesús está ahí. Perdonaríamos rápidamente. ¿Sabe por qué? Porque Jesús está ahí. Pero hoy les tengo una noticia, y es que el Señor está con nosotros. Amén. Y en nosotros. Eso fue lo que el Señor prometió. San Juan 14:18, no os dejaré huérfanos. No. Vendré a vosotros. ¿Saben cuál es el problema de hoy? Que muchos vivimos como si Cristo no estuviera con nosotros. Olvidamos que Cristo está en nuestro hogar. Olvidamos que Cristo está en nuestras conversaciones. Olvidamos que Cristo está en nuestro trabajo. Olvidamos que Cristo está en nuestras decisiones. Olvidamos que Cristo está en nuestras luchas. Pero cuando somos conscientes de la presencia de Dios, dejamos de vivir una vida religiosa para vivir una vida en comunión con Él. Y hoy le tengo una noticia, mi amada iglesia. El Señor está con nosotros. Él no se queda aquí, no. Él va contigo a tu casa. Él está contigo en tu trabajo, en tus dificultades, en tus pruebas. Él está con nosotros todos los días hasta el fin. Aleluya, aplauda el nombre de Jesús. ¿Cuántos necesitamos más de Dios? Yo le voy a invitar, si usted quiere venir al altar, orar con nosotros. Porque tal vez hemos estado viviendo una vida cristiana basada en las costumbres, en las tradiciones, en la apariencia. Pero hoy es el día de llenarnos del Espíritu Santo. Y usted es la iglesia del Señor. Usted anhela que el Espíritu Santo transforme su corazón. Venga al altar y pídale al Señor que lo llene, que le ayude. El Señor no se queda aquí, no, Él va contigo, Él va contigo. El mañana estará contigo, hoy está contigo, estará en tu trabajo. Tú eres hijo de Dios. Claman los justos y Jehová oye. Tú eres maravilloso, tú eres fiel, mi Dios, tú eres grande. Santo eres tú, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú vas con nosotros. Queremos, Padre Santo, conocerte. Llénanos más de ti, Señor. Enséñanos a confiar más en ti. Padre Santo, enséñanos a depender más de ti, porque tú sí estás con nosotros. Tú estás conmigo en la soledad de mi habitación. Ahí estás conmigo, Señor. En el trabajo estás conmigo. En la salud estás conmigo, Padre Santo. Gracias, mi Cristo, tú eres fiel. Tú eres maravilloso, Señor. Gracias, Padre Santo, porque el poder de tu Espíritu Santo está sobre mí. Te amo, mi
Cristo, exalto tu nombre. Hay poder en el nombre de Jesús. Tú estás conmigo en todo momento. Tú no me has dejado solo, Señor. No me dejarás huérfano. Tú eres grande, mi Cristo. Ayúdame, Señor. Yo quiero llenarme más de ti. Yo necesito más de ti, Padre amado. Ayúdame, mi Cristo. Tú eres bueno, tú eres maravilloso,